Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este martes, la palabra nos trae a San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Escuchemos la proclamación del Evangelio según San Mateo. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacer cuentas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de él y así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia, la gracia, la luz del Espíritu. Digámosle: ven, Espíritu Santo, ven. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Renueva en nosotros esa misericordia que eres tú, porque sabemos que hemos recibido tanto y tanto perdón y misericordia tuyo, que debe ser un signo de nuestro corazón perdonar a los demás. Enséñanos, Santo Espíritu de Dios, a vivir esta palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Ya lo hemos introducido aquí en la oración del Espíritu Santo. Pedro hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo le responde Jesús? Le pone toda una enseñanza, como una pequeña parábola de un rey que tenía un deudor. ¿Qué pasó con ese deudor? Ese deudor sale, cómo se comporta a la vez con un deudor que él tenía él. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el desenlace? Aparecen unos funcionarios que van y cuentan al rey lo que hizo este otro deudor, el que se le había perdonado, y cómo es la alusión definitiva que Jesús hace al final del texto. Miremos los elementos, los detalles, los diálogos, la narración, como la propone Jesús. Desde la pregunta de Pedro, cómo está constituido y todo el relato. Miremos los elementos que nos llaman la atención hoy. Seguramente lo hemos escuchado varias veces, pero hay algún detalle nuevo, algo que a usted le impacte. Eso también sirve para este primer momento. Para que pasemos al segundo momento de ¿qué me dice la palabra? Esta meditación para hoy. Y este deudor despiadado, podríamos mirar aquí que hay un personaje que es muy llamativo, porque hay un rey. Claro, ese rey empezó a llamar a unos y quería cobrarle a uno todo lo que le debía y no tenía cómo pagarle porque era una deuda impagable. Impagable. El rey llamó a uno y ese tenía una deuda impagable. Entonces lo iban a vender con su esposa y sus hijos, como era la época de la esclavitud y los vendían como esclavos, a ver si así podían pagarle parte de la deuda. Pero resulta que por gracia este hombre clamó y escucharon
esta petición y el rey tuvo misericordia, pero él sale y hace completamente lo contrario a uno que le debía una minucia comparado con la cantidad impagable que le debía al rey. Y vemos el desenlace entonces como la gente se indignó, los funcionarios fueron y le contaron al rey, el rey volvió y llamó a cuentas a este y definitivamente lo puso a pagar toda la deuda. Y Jesús pone al final una medida que así hará el Padre Celestial con todos aquellos que no perdonen a su hermano de corazón. Porque Pedro pregunta algo importantísimo. Algo que seguramente lo hacía como todo en la época de Jesús, era con minucias, cuántas veces tal cosa, los 613 preceptos y haga esto, no haga aquello, y minucias y minucias. Entonces Pedro está como diciéndole a Jesús, pues, eso de perdonar hasta 7, eso ya suena como escandaloso. Y Jesús le da una respuesta más escandalosa aún, que desbarata todo el pensamiento de Pedro y de los seres humanos, de cómo son las cuentas de Dios, que no tienen en cuenta matemáticas, ni aritmética, sino que ofrece un perdón ilimitado. Ese es ese 70 veces 7. Y entonces, ¿cómo miramos este detalle de la parábola muy diciente que propone Jesús para la meditación de hoy? La palabra hoy entonces viene a tocarnos un punto fundamental a todos. Todos en algún momento de la vida tenemos alguna situación con alguien. Algo que nos duele y que en algún momento empezó como un dolor y puede convertirse más allá en un rencor, en una rencilla, en algún momento sed de venganza, en algún momento decir es que yo perdono pero no olvido. Y todas las frases y las situaciones que son difíciles y vivencias humanas por el contacto, por relaciones humanas, por situaciones familiares, afectivas, que van pasando en la vida y que hacen que la historia personal tenga marcas y tenga heridas y tenga huellas. Jesús viene aquí a derribar conceptos de ese ojo por ojo, diente por diente. Jesús viene inclusive a quitar cualquier ánimo de venganza y abre una puerta a un perdón definitivo, porque así obra Dios. Así obra Dios. Y si los hijos de Dios pues nos creemos muy creyentes en Él y profesamos y lo tenemos a Dios en la boca y decimos muchas cosas, pues definitivamente tenemos que actuar como Él. Esa es la situación. Es que aquí todo este perdón ilimitado es la única forma de romper la espiral de violencia del mundo. Esa es la clave que Jesús ofrece. Esa es la clave. Lo que pasa es que el hombre, nosotros hoy en día creemos que llega un momento en que uno dice, no, es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, los malos son otros. Entonces cuando uno no se siente perdonado, no es capaz de ofrecer el perdón. Entonces en ese orden de ideas yo los invito a ustedes a que ustedes se sumerjan en cuánto Dios nos ha perdonado a usted y a mí. Imaginémonos, pero hagamos cuentas verdaderas, no esos sesgos que tenemos a veces de, sí, Dios me ha perdonado cositas, Él sabe que yo soy débil, pero Él me perdona, Él es un papá. Pero hay cosas que son muy grandes. Aquí hay una medida, la primera, el rey llama a ese funcionario tiene una deuda impagable, millones la traducen aquí en esta Biblia. En esa época eran unos talentos, pues es una medida que él no tendría humanamente cómo pagarlo. Y eso es lo que pasa con la raza humana y con el género humano. Humanamente no tiene cómo pagarle a Dios la ofensa, el pecado, la transgresión, el irse de sus preceptos, el no amarlo, el no glorificarlo, el no honrarlo, el no reconocer que sin Él no somos nada. Y así Jesús mismo tomó la condición humana y borró toda esa deuda, para que tengamos entrada delante de Él y verdaderamente seamos hijos y tengamos esta condición humana levantada como nos lo ha permitido el Hijo del Hombre, que es Hijo de Dios, y que podamos verdaderamente ver cómo Dios ya no nos lleva cuentas. En eso los fariseos tenían una contabilidad como de los méritos. Es que mira, es que yo soy muy bueno, me tienes que pagar, he hecho esto y esto y esto. Y entonces resulta que todo es gracia, todo es perdón, todo es don de Dios. Y aquí aparece una imagen es que le pagó una deuda impagable y sale y no es capaz de pagarle una minucia, de perdonarle, perdona al otro, una minucia. Y resulta que Jesús está aquí hablando y metiendo el dedo en la llaga porque
De pronto así somos usted y yo lo digo para mí, no sé, reflexionemos. Si Dios nos ha perdonado tanto, ¿quién es uno para que no salga y tenga la capacidad de decirle, Señor, dame la gracia de perdonar, porque es que tú me has perdonado tanto y tanto y tanto, que con qué cara lavada voy a ir delante de ti a decir que es que yo perdono pero no olvido y este me hizo y entonces esto y lo otro y de pronto hasta parece sed de venganza o de pronto dice uno, no, es que yo no lo odio, pero resulta que da un fresquito cuando le va mal a la otra persona, perdóneme la expresión, pero yo sé que no es fácil, Jesús sabe que no es fácil. Jesús viene a dar una propuesta que es la propuesta de Dios y la medida es Él. En el Padre Nuestro le decimos perdona nuestras ofensas como los otros nos han ofendido, o nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a los deudores. Y aquí es más, aquí es ser signo de la misericordia de Dios. Solo quien se ha sentido perdonado es capaz de perdonar. Y cuando se le ha perdonado mucho, es capaz de amar mucho y de perdonar aún mucho. Ustedes y yo se nos ha perdonado mucho. Al género humano se le ha perdonado mucho, pero hoy en día como cada uno relativiza o vive su religión o su forma de relacionarse con Dios de ciertas maneras, de los malos son otros, por eso Jesús viene a mostrarnos la medida de la viga y de los juicios. Y entonces hoy hay una ilustración muy clara. Lo que nos deben a nosotros son minucias. ¿Y por qué no perdonamos la deuda impagable que muchas veces tenemos delante de Dios? Que ya la ha pagado Él con su sangre, con entregarse, con el hacerse hombre, con el levantarnos, con el amarnos. Eso es lo que es Jesús para nosotros, Salvador. Y aquí no hay aritmética, no hay 7 veces, aquí 70 veces 7 es que es ilimitado. Suena muy duro, pero ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios todos los días, los que estamos en esta lectura orante, o por lo menos cada domingo cuando se da la Eucaristía, y hemos escuchado este texto. Y el Padre Nuestro nos invita al perdón, pero más que como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es que es como Dios nos ha perdonado a nosotros. Es una deuda impagable. Pidámosle la gracia más bien de que nos dé, con su gracia, porque nosotros solos no somos capaces, de que nos dé la fuerza de perdonar a otros. Que cuando venga un recuerdo, una asociación de ideas de que este me hizo, o fulano me hizo, sutana, etcétera, etcétera, nosotros digamos, Señor, yo te entrego a fulano de tal, yo lo perdono. Y podamos mostrar hechos constatables de esa sanación en el tiempo. Y es con la fuerza de Dios y es con la gracia de Él. Pero apenas nos aparece que Dios ha hecho así, ha borrado nuestros pecados y nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para sacar ahora una lista? Que me hizo, no me hizo, que me miró, que no me miró, que esto y que lo otro y que... Esta medida de Dios nos quite el velo, nos quite las ganas de peleas, de conflictos, que eso es lo que hace Satanás en últimas, divide y reinarás, conflictos, peleas, me dijo, no me dijo, me miró, no me miró, nos sentimos ofendidos, entonces yo ofendo, me hizo, devuelvo. Pedro aquí queda como sorprendido, se quitan esas casuísticas o esas más bien esas numerologías rabínicas y hebreas de, no, es que aquí es ilimitado. En el Antiguo Testamento pues estaba muy de moda así ojo por ojo, diente por diente, que Jesús vino a quitar, que en el momento fue asertivo porque era una limitación a la venganza, pero aquí ya Jesús rompe con eso. Tal vez David fue un ejemplo de perdón que perdonó a Saúl en el Antiguo Testamento, y pocos elementos de algunos personajes de antes de Jesús, pero Jesús viene a romper todo este molde para que verdaderamente nosotros superemos todo lo que aquellos que nos han ofendido. Que este evangelio nos invite a de rodillas en el sacramento de la penitencia en este Cuaresma. Esa es otra meditación hoy. Como de rodillas voy, le pido perdón a Dios de mis pecados y salgo. Porque sentarse ahí delante de un testigo de la misericordia, que es el sacerdote en nombre de la iglesia, que absuelve, es estar delante del Rey, delante de Dios. Dios nos perdona. Y salimos nosotros, ¿cómo salimos? Perdonados de una deuda impagable. Tengamos cuidado de no sacar a relucir minucias que otros nos deben.
Miremos cómo hacemos nuestras confesiones, cómo queremos ser perdonados, cómo el que se le ha perdonado mucho ama mucho. Ama mucho. Jesús tuvo casos como aquella que fue a la casa de Simón el fariseo, que yo les he dicho, para mí es María Magdalena, otros dicen que no, pero sí es María Magdalena, perdonada, y viene, y otros que recibieron mucho misericordia de Dios. Hay uno que no conocemos, se llama Juan de Endor, que fue muy perdonado, y después se convirtió, y hay otros casos, muchos. Y después, la historia de la iglesia, el mismo Pablo, el mismo Esteban. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Después Esteban, perdónalo, no tengas en cuenta este pecado cuando lo estaban apedreando. El mismo Pablo, perdona. Y esa es la enseñanza que van dando los santos en la iglesia ante aquellos que los persiguen, que los matan, que los apedrean, que los injurian y los calumnian. Son perdonados porque es la dinámica de Jesús de romper la espiral del odio y la venganza. Ustedes y yo, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué perdones tenemos represados? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Pero miremoslo claramente. ¿Cuánto nos perdona diariamente Dios? Porque hablemos en datos reales. Nos falta fidelidad para con Él. Nos falta mirarlo de la cara de frente y decirle, he fallado así, 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 así. Y esto es mío. Pero por tu gracia siento tu perdón. Y eso nos conmueva en las entrañas a decir, bueno, si he sido perdonado, ¿cómo perdono? Seguramente uno puede decir, es que el otro es el que tiene la culpa, y uno puede sacar muchas excusas en la cabeza, y seguramente de pronto es verdad, o hasta es verdad, pero como el perdón, ahí mismo como que frena al otro de las ganas de venganza y de formarse algo, una espiral que ha hecho mucho daño en nuestras culturas, civilizaciones, países, lo hemos visto en las historias de la humanidad. En cambio, el aporte de Jesús es cortar de raíz. Que ustedes y yo tengamos esa fuerza hoy, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Y debemos ser signo de este perdón que Dios nos ha dado a nosotros con los demás. Como Pedro, hoy seguramente nos admiramos, pero siempre rompemos esa matemática humana de este perdón sin límites que nos da Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu perdón ilimitado, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y tu presencia en nosotros, porque somos como este deudor que se le ha perdonado tanto, Señor, y a veces cuánto nos cuesta perdonar. Danos hoy la gracia, Señor. Nos ha dolido el corazón, tenemos circunstancias que nos pesan. Ayúdanos, que verdaderamente hay alguien que nos ha ofendido, pero sobre todo, Señor, ayúdanos cuando nosotros hemos ofendido claramente. Somos nosotros muchas veces los que ofendemos y nos creemos ofendidos. Pero ayuda, Señor, a que esta humanidad conozca tu forma de actuar, que seamos signo de haber recibido un perdón y que lo podamos demostrar a los demás, no solo con palabras, porque eso nos queda aquí como algo muy emotivo, de un momento, sino como hechos constatables, reales, que verdaderamente de raíz corten los odios y las venganzas en el mundo y en el tiempo actual. Amén. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Bueno, cómo vamos en la confesión, cómo preparamos nuestra confesión, cómo pedimos perdón, cómo nos sentimos perdonados y salimos a hacer signo de ese perdón y esa misericordia, cómo va el camino de vuelta, lo hemos hablado muchas veces. Y en eso hay un punto importantísimo en Cuaresma, es perdón. Perdón. En el cielo nos vamos a encontrar personas que se sintieron tan perdonadas por Dios e cometieron gravísimas cosas, pero fue tanta después sus ganas de volver a Dios y de sentirse amado por ese perdón que resarcieron, que perdonaron, que rehicieron su vida, que vamos a ver maravillas, que desde ahora, no solo esperamos hasta allá, pero desde ahora nosotros, ustedes y yo podamos actuar perdonando, porque eso es amor. Esa es la forma como obra Dios, para que cuando nos presentemos delante de Él no vaya a ser que estemos como el deudor despiadado. Hay que mirar entonces cómo vivir en el perdón en la Cuaresma, y no solo Cuaresma, sino siempre. Gracias por el eco que colocan al final del chat, gracias por todos los comentarios, porque enriquecen esta oración, es de todos.
Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.